Los apagones en el país afectaron a 26 estados y más de 3 millones de personas. Hay todavía miles que reportan falta de suministro eléctrico y, por supuesto, afectaciones. ¿Qué fue lo que provocó esto? México dependerá siempre del gas natural de Estados Unidos. No hubo previsión del gobierno. ¿Qué sucedió? Vamos a hablar precisamente con la secretaria de Energía, Rocío Nale. Y sigue la vacunación en adultos mayores y llegaron dosis de Pfizer para completar el esquema para personal sanitario de primera línea que ya había recibido hace algunas semanas la primera. Y Esteban Moctezuma es oficialmente el nuevo embajador de México en Estados Unidos. También hablaremos el día de hoy con él. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de febrero y así arrancamos. Despierta. Capitán Archie. Querida. Muchísimas gracias, Capitán Archie. Enrique Campos Suárez. Bueno, así de bonito estuvo el atardecer en Ciudad de México y las bajas temperaturas siguen en gran parte del país. Empezamos en Ciudad Juárez porque por tercer día consecutivo desde luego que viendo lo que está sucediendo en el norte del país, ni siquiera se puede comparar la situación de la capital. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 6 de la mañana con 39 minutos, vamos a la pausa, pero más adelante, en Guatemala se registró un enfrentamiento en San Andrés Tuxtla, esto es en Veracruz, asesinaron a un 6 de la mañana con 51 minutos, vamos a la pausa, volvemos en 2 minutitos, un poquitito más de 2 minutitos con los deportes, pero los dejamos con estas imágenes ahora del amanecer en la Ciudad de México. 9 minutos de este miércoles 17 de febrero. Antes de que den las 7 para ir al resumen, les quiero volver a transmitir el amanecer que se está dando en este momento. Siguen los efectos por el apagón que se registró el lunes, poco antes de las 8 de la mañana. El corte masivo de luz se concentró en 6 entidades, con lo que afectó a 4.700.000 usuarios. Se trató de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Sin embargo, el martes el corte de energía se extendió a otras 20 entidades por los llamados cortes rotativos que decretó el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Se dijo que son para mantener la estabilidad del sector eléctrico. Los estados afectados ayer fueron Campeche, la Ciudad de México, Chiapas, Colima, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Hasta anoche llegaron a verse afectados 3.200.000 personas. La Comisión Federal de Electricidad informó a la medianoche que había restablecido el servicio en la mayoría de los estados afectados y por lo tanto de los usuarios afectados, y que todavía quedaban pues algo así como 713.000 usuarios sin luz. Ya está en la línea de Despierta y se lo agradecemos mucho a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Secretaria, ¿cómo le va? Gracias por tomar la llamada. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. Gracias, secretaria. Pues primero lo que le interesa a la gente. ¿Cuál es el corte hasta ahora? ¿Cuántos usuarios siguen afectados? ¿En dónde y qué viene en las próximas horas? Mi siguiente pregunta, que va además en 2 sentidos. Justo esa recomendación o esa petición a la gente ha sido blanco de muchas críticas. Bueno, ¿cómo me piden que ahorre energía, sobre todo en esta situación de temperaturas congelantes en el norte, a lo que se le suma, por ejemplo, la pandemia, de lo que poco se ha hablado, hospitales con decenas de pacientes cuya vida depende de un respirador que está conectado a la electricidad, en tiempos en que la gente está más en casa y necesita, por ejemplo, de mucha más electricidad para la escuela en línea, para el trabajo en línea? ¿Qué le responde la Secretaría de Energía a esas críticas de la gente, del usuario? Bueno, ¿cómo me piden que reduzca mi consumo? Es que es muy importante evitar que la emergencia siga creciendo en las próximas horas con la tormenta que se avecina y las condiciones de las cuales hemos hablado en repetidas ocasiones a lo largo de estos días. Pero ¿qué se va a hacer para evitar estos apagones que, bueno, desde luego que lo menos que son aceptables en el futuro? Secretaria, este apagón en el norte sucede casualmente a horas de que se diera el Parlamento abierto para la discusión de la reforma del presidente López Obrador. Esto, desde la perspectiva del gobierno federal, viene a fortalecer los puntos y las principales directrices que tiene la reforma al sistema eléctrico. Esa es otra. O al tema político legislativo. Me refería al tema de fondo que se discute en este momento por los legisladores. Una cosa, ojalá que no, pero una cosa como la del lunes. Gracias. Se está tomando todas las previsiones y precauciones. Hoy será de tal forma el tercer día de vacunación para adultos mayores en Ciudad de México, en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta y Coajimalpa, como ha sucedido los últimos 2 días. A quienes les toca acudir hoy a los centros vacunadores, a los adultos mayores de 60 años, cuyos apellidos vayan de la Q
a la Z, igualmente quienes no tienen apellido paterno. Mañana jueves y el viernes se vacunarán a rezagados y faltantes. Las unidades vacunadoras están abiertas de 9 de la mañana a 8 de la noche y hoy, según el gobierno de Ciudad de México, empieza esta que han llamado vacunación a domicilio para las personas que por alguna discapacidad o enfermedad no se pueden trasladar. Vamos como todos los días hasta un centro vacunador de la capital del país. Ahí estás tú, Guillermo Segura. Buenos días. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Le confirmamos que llegó el segundo o el lote que se esperaba de las vacunas de Pfizer, con las que se completará el esquema para el personal de salud que recibió ya la primera dosis hace algunas semanas. Desde luego que no está el 100% del personal médico, ni siquiera el que está en la primera línea de batalla, sobre todo en el sistema privado vacunado. Pero bueno, algunos recibirán la segunda dosis y otros la primera con este cargamento que llegó ayer. El resumen. Informa que la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero va, porque va. Y de este tema volvemos. Y por unanimidad el Pleno del Senado aprobó reformas, pues precisamente en favor de mujeres víctimas de violencia. Y está en la línea de Despierta y se lo agradecemos mucho el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Embajador, ¿cómo le va? Felicidades por el nombramiento, enhorabuena. Muchísimas gracias, Daniel. Buenos días, Henry. Embajada, el nuevo equipo del embajador, un rol importante en la resolución de posibles conflictos con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC en asuntos laborales, por ejemplo. Ahora hablábamos con la Secretaria de Energía en asuntos energéticos. Embajador, y que haya éxito. Gracias, Daniel, y gracias, Enrique. A todos. El nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Pausa, volvemos. Ya casi vas al aire, Pau. ¿De qué va el programa hoy? Buenos días. Ahí estaremos. Pausa.